Buenas tardes. Bueno, finalizado el ciclo de conferencias sobre el desastre 98, a modo de resumen final, estamos haciendo una ronda de conclusiones. Esta es la tercera ronda y en ella nos acompaña José María Blanco Núñez. Es capitán de navío en situación de retiro, ingresó en la Escuela Naval de Marín en el año 1962, embarcó en diversos buques de la Armada, ha mandado el Dragamina Sil, la corbeta Diana, la fragata Cataluña y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño. Es especialista en comunicaciones, diplomado en guerra naval, investigación militar operativa, altos estudios internacionales y estudios avanzados de historia moderna por la Complutense, ha realizado el 78 curso del Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y el curso superior en el Instituto Superior Naval de Guerra en Lisboa. Ostenta los premios Virgen del Carmen y Marqués de Santa Cruz de Marcenado y los diplomas Virgen del Carmen y de la Revista General de Marina. Es secretario general y académico de número de la Real Academia de la Mar y de las Ciencias y Artes Militares. Es correspondiente de la Real de Historia, de la Academia de Marina de Portugal y del Almirante Brown de Argentina, vocal de la Comisión Española de Historia Militar y honorario de la Comisión Internacional de Historia Militar. Asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval, de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas y socio de la Real Liga Naval Española. Es conferenciante habitual en foros marítimos y navales y autor de muchos libros y diversas publicaciones. José María, empezamos, si te parece, con las preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta es, por tu presentación. Desde el punto de vista estratégico y táctico, ¿cómo calificarías la actuación de Montojo el 1 de mayo del año 1898? Bueno, desde el punto de vista táctico no hay nada que decir porque no hubo táctica ninguna. Desde el punto de vista estratégico, España, la Marina de Guerra Española en Filipinas, llevaba luchando como unos 50 años por tener una verdadera base naval. Cavite era una base de invasión, es decir, que cuando se llega a Cavite, el mar es español, por así decirlo, el dominio del mar le pertenece a España, y hace una base hacia tierra para defenderse de los naturales del país, porque la mar que tiene a su espalda, por lo tanto las defensas de Cavite estaban orientadas hacia el norte de la bahía y no hacia la mar. Por lo tanto la Marina empezó más o menos a partir de 1850, los capitanes, con el apoyo de los capitanes generales del archipiélago, y buscó un sitio perfecto para una base naval, tan perfecto que hoy es la gran base naval norteamericana de Subic Bay. Subic está saliendo de la bahía de Manila a estribor, es decir, hacia el oeste, y es una bahía con mucho fondo, muy fácil de defender, con una bocana fácil de defender y con espacio para haber puesto allí una magnífica base naval. Cuando empezó la amenaza de la guerra con los Estados Unidos, se aceleraron los trabajos para tenerla, pero cuando llega Montojo con su escuadra, llamarle escuadra es una manera de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Una escuadra como la que había en Filipinas cumplía más o menos su cometido de tener a raya a los moros de Joló y de Mindanao, que es los que llevaban dando la lata desde el día que Magallanes llegó a la isla y siguen dando la lata hoy en día. Para luchar contra pancos y contra batangas y todas aquellas embarcaciones a remo, pues aquellos barcos, pero llamarle escuadra de combate a lo que tenía Montojo es una burla a la historia, ¿no? Era una colección de barcos viejos y los que eran nuevos eran pequeños, y una artillería completamente de modé. Yo tengo la suerte de haber sido educado por un superviviente de Cavite. Mi abuelo era el alférez de navío, estaba en el Don Juan de Austria, y me contó que al cuarto disparo de los cañones tenían que abrir los cierres a mandarriazos porque los cierres no tenían galleta plástica, por lo tanto se dilataba y no había manera de abrirlos. Bueno, entonces el único pensamiento que dominó, como le va a pasar a Cervera también en Santiago, a Montojo fue salvar el mayor número de vidas posibles. Llegó a Subic Bay y al ver que ni estaba la artillería que le habían prometido, ni las defensas, ni había minas, ni nada, decide regresar a Cavite. Y regresa con varios barcos a remolque. Hay un teniente de navío que hace un relato y dice: aquella escuadra a remolque de Montojo. Bueno, y entonces acodera sus barcos de tal manera que en caso necesario pueda largar las amarras y salir a la mar. Estaban prolongando la batería del arsenal de Cavite y haciendo cara a la posible entrada, como fue así del almirante Debey, ¿no?
las bocanas de la bahía de Manila, separada por la isla de Corregidor, son muy amplias y la artillería que teníamos no fue nada eficaz. Se intentó hacer minas a última hora y no encontraron por todo Manila un boticario que supiese hacer fulminato de mercurio para hacer los estopines, con lo cual ni eso se pudo hacer. Entonces, el número de minas que se pudieron fondear era ridículo. De cualquier forma, los americanos hicieron esto que se llama la economía de esfuerzos, es decir, aplicaron el material justo para destrozar. O sea, sabían que tenían más cañones, mejores, más alcance, pero no aplicaron tampoco una gran escuadra. La gran escuadra estaba en aguas de Cuba, ¿no? Pero lo suficiente como machacar a los pobres barcos de Montojo. Y Montojo se va a Cavite porque sabe que los marineros nadando se van al muelle del Arsenal como se fueron, o en botes o lo que fuese, ¿no? Por lo tanto, táctica es un tiro al blanco de los norteamericanos contra una flota. Luego, con gran gallardía, el buque insignia, el Cristina, pica las amarras y sale para intentar abordar a los americanos, pero lo acribillan y muere el comandante Cadarso y muere muchísima gente en el combate. Y fíjate, desde un punto de vista táctico, nada que aprender, ni nada que reseñar, ni ninguna enseñanza. Y de estrategia, pues una defensa a ultranza ante un enemigo que te viene a machacar y que se sabe y que se conoce. Y además, repetir una vez más, que de todo lo que pidió Montojo para la defensa del archipiélago a Madrid, no se le mandó nada, absolutamente nada. ¿Tú crees que además no se le manda nada de una manera consciente? Mira, Juan, la historia hay que apoyarse en papeles. Es decir, teorías se pueden hacer las que quieras, pero no es historia. Yo puedo pensar, bueno, es que había una confabulación. Papeles, mensajes. Lo que sí sabemos son todas las comunicaciones y todas las peticiones que hizo Montojo y que allí no llegó nada. Y encima una prensa completamente engañosa, que engañaba a la gente y decía, por ejemplo, el cazatorpederos temerario que tiene aterrorizados a los yanquis. Y esas noticias llegaban a venir y los oficiales se echaban las manos a la cabeza. ¿Pero cómo pueden decir esto? Porque además, entonces el servicio de información español no era tan malo. Los cónsules informaban muy bien y muy frecuentemente. Y la escuadra de Dewey se prepara y hace todo en Hong Kong. Y además era el desecho de tienda, porque no era como una escuadra de Samson en Cuba, que digamos que era una escuadra profesional de señores y todo bien. Pero a Filipinas mandaron lo peor de cada casa. Y bueno, pues nada, la escuadra norteamericana apenas tuvo una baja, pero fue por el calor de las calderas, de una apoplejía, como se decía entonces, o algo así. O sea, no hay ninguna enseñanza que en esto. Vamos ahora con el caso de Cervera. La misma pregunta, desde el punto de vista estratégico y táctico. Aquí, desde el punto de vista táctico también cero, patatero. Desde el punto de vista estratégico, en el campo norteamericano, un bloqueo cerrado, que es una figura estratégica. Sabíamos desde todas las guerras napoleónicas y las guerras navales del siglo XVIII, Inglaterra inmediatamente bloquea Brest, Ferrol, Cádiz, Cartagena y Tolón, ¿no? El bloqueo es una figura estratégica. Era un bloqueo muy cerrado, pero la hazaña marinera de Cervera, después de una serie, yo en una conferencia que di hace muchos años, le llamaba los 5 misterios dolorosos de la subida al Gólgota de don Pascual Cervera, porque no se pueden hacer las cosas peor por parte del gobierno. Es decir, se concentró en un puerto extranjero, que a las 48 horas había que salir a la mar. Se prometió una cadena de carboneros por el Atlántico que no aparecieron. Se hizo venir al Vizcaya y al Oquendo, me parece, a veces me bailan los nombres, desde Nueva York y desde La Habana hasta Cabo Verde para luego volver hasta Cuba, con lo cual los barcos estaban más sucios, andaban menos, gastaron un montón de carbón y todo. Luego en Curazao los holandeses ya se vio que estaban de parte del primo de Zumosol y ya nos dieron el carbón justo. Y entonces el entrar en Santiago fue una hazaña, porque los norteamericanos estaban un poco desconcertados, pero le facilitaron el problema estratégico a los norteamericanos por 2 motivos. Uno, porque bueno, ya están ahí encerrados, ahora bloqueamos aquí y se puede hacer un bloqueo muy cerrado. Y otro,
España, en un reflejo, y lo hizo en todas sus posesiones ultramarinas, la capital, era un reflejo de Madrid, ¿no? Los mejores regimientos estaban en La Habana, las mejores tropas estaban en La Habana, la mejor artillería de costa estaba en La Habana. La artillería de costa que había instalada en el Morro de Santiago y en la Socapa, da vergüenza leerla, porque había todavía cañones de avancarga del siglo XVIII, de bronce. Entonces, ¿por qué no disparaban ustedes contra los norteamericanos? Porque sabían que el alcance quedaba corto y iban a quedar en ridículo. Lo que mejor funcionaron fueron los cañones del Mercedes, que se hundió allí, y con los cañones del Mercedes, que luego reflotaron los norteamericanos y se lo llevaron a Nápoles, y lo acaban de desguazar porque como un gesto de cuando España entró en la OTAN y todo esto, pues con los cañones del Mercedes era lo mejor que había de artillería para defender la entrada. Y luego, en cuanto a táctica de Santiago, la salida de Cervera podría haber sido de noche, pero no las tenían todas consigo. No tenían el adiestramiento de salir en línea de fila de noche cerrada y pusieron muchas disculpas cuando salen de noche. Porque vuelvo a repetir que el gran pensamiento de Cervera es que se muriesen el menor número de marineros posibles. Y en cuanto a toda esta discusión que ha habido, ¿por qué no salieron? Y si se van a Puerto Rico, ¿qué se hubiese conseguido? Puerto Rico no entró en guerra y luego se lo regalamos a los norteamericanos. Y Puerto Rico, las pequeñísimas fuerzas navales que había, entre ellas un barco mandado por el capitán de fragata Aguado, lo hicieron estupendamente y rechazaron a los norteamericanos. A pesar de todo, en el Tratado de París se regaló Puerto Rico, se regaló todas las islas del Pacífico que aún nos quedaban, de Guam y todas estas. No servía para nada. Pero me parece que luego me vas a hacer una pregunta sobre esto. De todos modos, cuando se produce el bloqueo, tarda una semana, ¿no? Y los americanos en bloquear. Claro. O sea, en esa semana podía haberse abastecido de carbón y salir. Pero ¿y con qué carbón? Claro, ¿Y con qué carbón? Porque hay un autor que dice, había carbón de sobre los ferrocarriles. Los barcos de aquel tiempo, si coges los cuadernos de bitácora de los barcos de esa época, cuando llegas al estadillo de máquinas, dice existencias en carboneras. Ahora tenemos existencias de fuelo o de gasoil o de lo que sea, ¿no? Pero entonces existe, y había siempre carbón, tanto. Cardiff. ¿Por qué? Porque cuando venían maldadas y venía el momento duro, había que meter un carbón. Porque, desgraciadamente, aunque algunos oficiales de marina se empeñaron en demostrar que el carbón de Asturias era tan bueno como el inglés, pues no lo era. El carbón de piedra de Cardiff. Y entonces teníamos siempre la marina siempre tuvo un carbonero, que en tiempos más recientes fue el contramaestre Casado, solo para ir a Cardiff a por carbón. Cardiff o los puertos de alrededor. Y tener un carbón de reserva. El Colón, que era el mejor barco que había, pero que se fue al combate sin artillería de grueso calibre, estuvo a punto de escaparse. Así que, luego, ¿cómo iban a ser tan burros si había carbón no cargarlo y poderse escapar? El Colón se quemaron en las calderas del Colón todo el maderamen de a bordo, los muebles de las cámaras, todo lo que se pudo, pero se quedó. Por tanto, quería ver yo ese carbón que había de ferrocarriles en La Habana para... Otra pregunta, José María. ¿Cervera podía haberse negado a salir a las órdenes del general Blanco? Todo jefe superior se puede negar a salir, sabe que luego va a un consejo de guerra y que a lo mejor lo fusilan. Pero esto, cada uno... O sea, Gravina no tenía que haber salido de Cádiz. Y los franceses lo picaron y Godoy lo picó y había la santa obediencia y salieron sabiendo que iban al sacrificio y sabiendo que el temporal venía, como se demostró. Cervera, ¿qué pasaba? Hace mucho tiempo escribí un trabajo sobre los apostaderos navales de ultramar y los apostaderos de la Marina de Guerra en América siempre dependió directamente del ministerio, con lo cual le caíamos bastante mal a los virreyes y a los capitanes generales, porque nos salíamos del omnímodo poder virreinal. El virrey, hay famosa la pelea de Blas de Lezo con el virrey de Lima, que se pasa sin cobrar su sueldo más de 12 años, porque el virrey dijo, sí, tú dependes directamente de Madrid, que te pague Madrid, y de la caja de Lima no recibes un duro. Bueno, pues siempre hubo ese problema. Con lo cual, por ordenanza, Cervera dependía directamente del ministro de Marina. Lo que no entiendo es porque el gobierno no da la orden él de que salga a la mar
y se la da a don Ramón Blanco, marqués de Peñaplata, capitán general de Cuba, que es el apóstol de que se salga a la mar. Es el apóstol de que venga la escuadra. Y el apóstol, y eso sí que está escrito, salga a la mar, salga. Y que la escuadra tiene que salir, porque muerto el perro se terminaba la rama. Y así no había un desastre y ese era el problema gordo. Porque hasta usa una frase estúpida, dice a Cervera, ha venido un comandante alemán y dice que la salida de Santiago se puede practicar, que es facilísima, que tal y cual. Esto, cuando estamos hablando de una cosa que le va a la nación, es pueril completamente, ¿no? Pero bueno. Pero él fue, Ramón Blanco fue el principal apóstol de que la escuadra tenía que sacrificarse porque sabían que la hundían. Y eso sí que está en papeles. Con la mala suerte de que el general Shafter, que no estuvo muy... porque se creían que iban a un paseo militar, se creían que aquello era una tontería, luego me parece que hablaremos de eso. El día que Shafter le dijo al almirante Sanson, ven a tierra a parlamentar conmigo, porque o entras mañana en Santiago o yo me largo porque los españoles me están destrozando y además el mosquito me está aniquilando a la fuerza. Cuando Sanson vuelve de tierra en su gasolinera para ir a bordo, es el combate. Ahora volveremos de todos modos sobre este tema, sobre Blanco, los generales Blanco y Linares. Pero antes de todo, una vez que se produce el desastre de Cavite, ¿qué sentido tuvo enviar la escuadra de cámara? ¿Fue un brindis al sol por parte del gobierno? Pues posiblemente. Ya acabo de mencionar lo del carbón de Curazao. Ellos ya veían que los anglosajones estaban con los anglosajones. Los embajadores tenían que informar y tenían que decir, oiga, tenían que tener el permiso previo de Inglaterra, tenían que haberlo. Y verdaderamente primero se dividió la escuadra y el sagrado principio primero de la estrategia es la concentración. Si vas a concentrar, concentra todo, porque no. El Pelayo era un barco muy dificultoso. Hay un autor de los que no saben nada de marina y dice, el gran acorazado Pelayo. El gran acorazado Pelayo tenía una autonomía pobrísima, ¿no? Y entonces tenía que ir carboneando por todas partes. España ya había soñado con tener un punto de carboneo en el canal de Suez, igual que hizo Italia con Somalia, igual que hizo Francia, y España para ir a Filipinas dijo, pero nuestros gobiernos una vez eran conservadores y otros liberales, ¿comprendes? Y si uno decía A, el otro decía B. Y ya para terminar, ¿resultan explicables las actuaciones de los generales Blanco y Linares en la derrota española en suelo cubano? Recordemos que anecdóticamente, tiempo después, ambos fueron colmados de honores políticos. Fueron senadores vitalicios, incluso Linares llegó a ser ministro. 4 veces. Linares fue 4 veces ministro. Cervera también fue ministro de Marina. Pero lo había sido antes, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo. Yo creo que sí, había sido antes, sí. Esto, para mí son dos figuras distintas. La gran responsabilidad es del capitán general de la isla de Cuba, que es Blanco, que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, y Blanco, vuelvo a repetir, es el que dice que venga la escuadra, que venga la escuadra, y luego una vez que está allí, que salga la escuadra, que salga la escuadra, pero repetidas veces. Linares era un oficial distinguido que había hecho una brillante carrera y muy apoyado, porque era yerno del general Jovellar, porque tenía un tío que también era general, porque Baylor lo destacó mucho, porque otra desgracia de Cuba es que la guerra se la había ganado a los mambises. Y otro problema muy gordo es considerar a los mambises como, los mambises. Hay un episodio que todo el mundo debía leer por lo heroico y por lo trágico, que es la marcha del coronel Escario con una brigada de infantería para reforzar Santiago, con 3.000 y pico de hombres, 3.572 hombres, por la Sierra Maestra, y abriéndose camino por un camino que iban de 2 en fondo. Y los mambises, pero no eran mambises, eran regimientos, batallones, compañías, con oficiales. Es que es como el error que cometimos en África. Los moros, ¿los moros qué? Es que eran unidades, eran jarcas perfectamente organizadas. O sea, era una fuerza organizada. Shafter desprecia a los mambises y le fue muy mal por eso. Y lo hizo muy mal. Pero hay que distinguir
el problema de Blanco del de Linares. Linares lo nombran gobernador de Santiago y lo ascienden a teniente general y lo quiere hacer Blanco jefe de Estado Mayor del Ejército Oriental, y él dice: eso no es cargo, cuando yo soy teniente general. Y entonces dividen el cuerpo de ejército oriental en dos y le dan el mando de uno a Linares y sigue con la arrogancia de... Donde está su equivocación estratégica brutal es los desembarcos de los norteamericanos en Daiquiri. ¿Por qué? Porque fue un desembarco administrativo, nadie los hostigó. Pero vuelvo a la marcha de Escario. La marcha de Escario era una concentración de tropas. Eran 3 brigadas que desde 3 puntos iban a confluir en Santiago. Unos desde San Luis, otros desde Guantánamo y la división que mandaba Escario desde Manzanillo. Pero las 2 primeras no pueden salir porque están bloqueadas por los mambises. Luego los mambises no eran 4 tíos con 4 fusiles. Eran unas fuerzas organizadas y no dejaron moverse de Guantánamo y de San Luis a las otras 2 brigadas. Y Escario llega, y cuando llega crea un problema, porque no hay comida al lado. Hay una escena que es muy curiosa, es una anécdota que la cuenta Cervera. Llega, fondea por fin en Santiago con sus 4 barcos y con los destructores, con los 2, y Linares manda a su ayudante, que era un capitán de ingenieros, a cumplimentar a Cervera y a ponerse de acuerdo para... Y cuando ve el almirante Cervera al capitán de ingenieros ayudante, le dice al suyo: llévatelo a la cámara de oficiales y que le den de comer. Porque es que estaban sitiados y no entraba comida en Santiago. Y cuando llega Escario, ya en el momento final, el problema es dice: mayor, ¿para qué vienes aquí con 3.000 hombres si yo no tengo? Y luego hay otra máxima estratégica que dice que el general que gana las batallas es el que emplea bien sus reservas. Y Linares las empleó fatal. Dejó una reserva enorme en Santiago y, en cambio, los puestos que hicieron un daño terrible a los norteamericanos de las lomas de San Juan y del Caney. ¿Y por qué hicimos un estrago tremendo en los norteamericanos? Y eso es táctica también. Es que nosotros usábamos unos Mauser fenomenales que ya no hacían columna de humo. Y los norteamericanos usaban un fusil que se llamaba Springfield, que tenían varios modelos, pero que cada vez que disparaban... Y la artillería norteamericana, que era escasa y pobre, luego se tiró un farol Shafter que le salió bien, porque dijo: bombardeo Santiago si no se rinde, y no tenía artillería. Pero bueno, la poca que tenía hacía también una columna, y a pesar de estar en la jungla allí metida y con palmeras y con de todo, pero salía el humo para arriba y los españoles los machacaron. Los cañones, pocos españoles que había, eran buenos y machacaron a los norteamericanos. El globo, que es la primera vez que se usa en combate, me parece, globos de observación para corregir el tiro de los norteamericanos, la artillería española lo derribó. O sea, no éramos tan malos. Lo único que siempre, primero ya en Cuba, de origen, había La Habana y Cuba. Un oficial de marina, si te decía que iba a Cuba, es que iba a Santiago de Cuba. Y si no, iba a La Habana. ¿Y dónde estaba la base naval? En La Habana. Santiago tenía de base naval el nombre, porque no había carbón, no había pólvora, no había munición, no había nada. ¿Comprendes? Y ese es el problema de engañarnos a nosotros mismos. Es decir, no, tenemos no, usted no tiene nada. Muy bien, José María, pues muchas gracias por todas tus explicaciones. No sé, es un poco atropellado, pero no, bueno. Fenomenal. Podríamos hablar muchísimo más. Pero lo dejamos para... Concluyendo con Linares, fallo estratégico terrible de dejar desembarcar a los norteamericanos. Quizá los mambises también le impidieron acercarse, porque Siboney está muy cerca de Guantánamo. Y después no aplicó toda la fuerza para defender el Caney y dejó muchas reservas en la ciudad. Y también es contradictorio, porque hay un episodio que dice el general Toral, al ver la falta de fuerza, se fue al hospital de Santiago y formó un par de compañías de enfermos y de moribundos, y los tíos luchaban tan bien que los soldados decían: si los muertos luchan así, ¿qué haremos nosotros? ¿No? Por eso que hay noticias también bastante contradictorias. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.